Bueno, buen día, noches o donde estén, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Gracias ahí por la presentación. Voy a compartirles unos slides. Perfecto. Bueno, quiero iniciar contándoles una historia. Esta imagen es tomada en Bangladesh. Eh, es un proyecto que surge a través de la idea de Nazmul. Nazmul es un habitante a las riberas de un río en Bangladesh y Nazmul se daba cuenta que después de la época de monzones, que es cuando llueve, viene época de sequía. Y en esa época de sequía, lo que ocurre es que el río se corre, digamos, el río se recoge, se hace más delgado y quedan unas tierras secas, islas de arena que pues ya no tienen esa agua que necesitan esos habitantes usualmente para sus servicios habituales, pero que además son los que les permiten tener comida y acceder a alimentos. Y entonces Nazmul piensa un día en cómo aprovechar esas tierras que duran eh, de noviembre a marzo en ese estado de sequía más o menos, para la productividad de esa zona, que además es una zona con unos altos índices de pobreza y eso por lo tanto implica eventualmente hambre en esta población. Entonces intenta o se le ocurre hacer unos hoyos dentro de esta tierra que deja por la sequía del río y introducir allí abono y estiércol y semillas de calabaza. Para la sorpresa de Nazmul, lo que ocurre es que crecen calabazas y resulta que es una tierra muy fértil para la producción de estas calabazas. Y este proyecto entonces se denomina Calabazas en contra del hambre y recibe el apoyo de USAID, una organización que tal vez como muchos y muchas sabrán, financia procesos de innovación en muchos lugares del mundo, en diferentes sectores y tiene luchas específicas como por ejemplo contra el hambre, en este caso, en este sector o en esta parte del mundo. Y hoy en día o en ese momento cuando Nazmul empieza este proyecto son más o menos 15.000 personas las que se ven beneficiadas en Bangladesh y se espera entonces que se replique en otras regiones también de ese lugar y en otros países, porque no, este mismo fenómeno ocurre en muchos lugares del mundo y puede ser aprovechado por muchas poblaciones en las mismas condiciones. Ahora, cuando empezamos a reflexionar alrededor de esta estrategia, que es una estrategia de innovación social, además enfocada en la pobreza y en el mejoramiento de unas condiciones específicas de vida, y todo parece además maravilloso porque funciona, hay quien lo financie y además, bueno, es una idea que se puede escalar y replicar, que es una de esas características que tanto nos gusta a los innovadores. Nos preguntamos, bueno, si podemos hacer esto y Nazmul puede hacerlo, ¿qué relación tiene esto con lo público y por qué es importante o no incluir a lo público? Cuando pensamos quién pone el estiércol para introducir en esos huecos y quién pone las semillas y quién tal vez pone las herramientas y quién tal vez luego permite la comercialización de esas calabazas que están allí y quién tal vez es dueño o dueña del Estado seguramente de esas tierras, entonces el sector público empieza a ser muy relevante. Pero además, si pensamos que esta era una estrategia que estaba financiada por USAID, que es un actor no gubernamental de alguna manera, pues se hace evidente que hay que poner plata para que esto funcione y ahí es cuando otros financiadores o el Estado o lo público, pues se hace fundamental. Entonces, si nos preguntamos cuáles son esos retos que son muy relevantes para nuestra sociedad, los que más tenemos que atender en la proximidad y que seguramente afectan a millones de personas que habitan en este mundo y que además son el objeto de estudio de muchos y muchas de los que estamos aquí hoy reunidos. Luego, inmediatamente para mí surge la pregunta de cuáles son esos retos o cuántos de esos retos están relacionados, involucran al sector público. Y me atrevería a decir que una gran cantidad de retos
de esos que tenemos el día de hoy y de los que con seguridad muchos de ustedes trabajan, involucran a los actores públicos y requieren de una voluntad pública o de una necesidad de que ese actor que tiene o ostenta ese poder en lo público contribuya, colabore y entienda también cómo aportar a esa solución. Ahora vámonos a otro lugar. Veámoslo un reto muy importante en nuestra sociedad, que es el sistema de salud y el acceso a la salud, ¿cierto? Que muchos y muchas personas no ostentan en nuestro mundo y, por ejemplo, en mi país, en Colombia, hay muchas personas que no tienen acceso a seguro o a servicio de salud. Bueno, seguramente muchos y muchas de ustedes se recordarán del famoso programa Obamacare. Este fue uno de esos programas estrellas de el presidente Obama en los Estados Unidos y el Affordable Health Care fue una reforma, tal vez dicen como más trascendental en este sistema que pretendía o que pretendió y logró, al final parece que esos fueron los resultados, eh, que el seguro o el servicio a la salud pues fuera obligatorio y extendido y que por lo tanto se pudiera brindar cobertura de acceso a los menos favorecidos. Fue muy revolucionaria y también muy polémica, dada toda la transición que había que hacer en ese sistema de salud, pero había una herramienta fundamental para el desarrollo de esta estrategia que propuso el presidente Obama y era el healthcare.gov, la plataforma digital por medio de la cual se iba a operar o a implementar esta reforma a la salud que propuso Obama. El healthcare era o es el sistema de información para la gestión de la información de todas las personas que ahora, por esta reforma, tenían la obligación de inscribirse y asegurarse al sistema donde se iban a encontrar toda la información para el registro, para la cobertura, los precios y se iba a identificar entonces cuáles eran las tarifas o el estado de subsidio de su seguro. Esta plataforma que pues es un granito de innovación en términos de salud, que además es eh, una transformación a un sistema que cubre una necesidad fundamental para la sociedad y que es uno de esos retos que en muchas ocasiones nosotros trabajamos en nuestros sectores, pues tenía un precio o un costo de inversión inicial de $100 millones. Sin embargo, parte del proceso y de lo polémico que fue esta reforma fue que ese presupuesto inicial de $100 millones se transformaron en $840 millones. Es decir, que el sistema para implementar la reforma casi que costó 10 veces lo que debía costar inicialmente. Entonces, ¿qué pasó allí? Porque puede haber ocurrido esto, ¿no? De repente, el sector público no supo cómo medir los riesgos de invertir en un proyecto de tal magnitud y atribuyó este contrato a un solo operador y bajo una metodología que quienes estudian ingeniería de sistemas, como acabamos de ver en la anterior charla, hay muchos elementos allí, pero seguramente quienes están en este mundo de la programación y que saben de estos temas, saben que los proyectos en desarrollo de cascada, es decir, paso por paso, uno a uno, son típicamente mucho más riesgosos que aquellos que se realizan por metodologías ágiles donde verificas cada paso. Esto y otra cantidad de elementos hicieron que esta plataforma, aunque hoy en día funciona y terminó operando adecuadamente para el propósito que estaba establecido, eh, costara muchísimo más de lo que se tenía esperado y además costara el puesto político en ese momento, la persona encargada como la ministra de Salud encargada de la implementación de este proyecto. Entonces tenemos 2 lados, ¿no? El lado en donde está, ese innovador social, ese Najmul con unas ideas, geniales para poder solucionar problemas como el hambre, y que ve necesariamente alguna barrera para poder, replicar o sostener esta idea, debido a que el sector público debe estar como parte de este proceso. Y por el otro lado,
tenemos un ejemplo donde el sector público está buscando atender una de las necesidades más apremiantes de su sociedad y tiene suficientes barreras internas para poder hacerlo de la manera más efectiva. Miremos esta gráfica. Esta gráfica representa el gasto público en Colombia, el porcentaje del PIB que se destina a ese gasto público en el país. Podemos ver las cifras desde el 90 al 2020 y observamos cómo ha venido en aumento esa destinación de ese ingreso total del país, ¿cierto? De esa producción total al sostenimiento de ese Estado. Y estos valores que en este momento superan el 30%, pareciera que son mucho o poco. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Será que esos recursos que se destinan a ese gasto público realmente están llevando todos los servicios y satisfaciendo todas las necesidades de la población o en dónde se están quedando? Si volvemos al ejemplo de Obama y retomamos las cifras que les acabo de mencionar y pensamos que este es el dinero público, de repente nos preocupa, ¿no? Saber que eso que está ocurriendo ahí, esa toma de decisión, no necesariamente está gastando de mejor manera y de manera más eficiente los recursos. Sin embargo, este valor que representa el gasto público de Colombia o el PIB del gasto público de Colombia no es una cifra muy alejada de la realidad del resto del mundo. El promedio mundial está entre 33,5% del PIB para el gasto público y en países que se consideran desarrollados, eh, puede superar incluso el 40%. Es decir, que el Estado o el sector público toma una muy buena tajada de esos recursos que produce la nación para atender las necesidades primarias de la sociedad, para funcionar y atender todo lo mínimo y básico que debería cubrir. Entonces, esto nos deja una paradoja y es por eso que he encontrado mucho interés en trabajar en lo público y es por eso que hoy me han invitado a este espacio y que me alegra muchísimo estar aquí. Y es que yendo más allá de estos números y de pensarlo todo en términos económicos, nos damos cuenta que efectivamente el Estado es un actor fundamental. Este sector público, Estado-gobierno, es fundamental para impulsar o para demorar el desarrollo y hay que revisar entonces cómo podemos trabajar de manera más efectiva con ese facilitador o obstáculo que puede representar ese sector dentro de nuestras sociedades. Así que por eso he titulado este espacio el día de hoy como que tenemos un reto como sociedad y es justamente innovar en lo público. Y entrar a la innovación de lo público es la invitación que les quiero hacer el día de hoy y en adelante les voy a contar un poco de esto, cómo funciona y qué es lo que hemos venido haciendo desde Instituto de Política Abierta, que es la ONG en la que yo trabajo actualmente. Les cuento como una pequeña anécdota o cosa chiquita y es Exstituto, se llama Exstituto justamente porque queremos abrir las instituciones y en vez de que sean hacia adentro, buscamos que sean hacia afuera, que cada vez más personas innovadoras y también con necesidades y preocupaciones por los problemas sociales y por las realidades y los temas trascendentales para la sociedad se involucren y abran estas instituciones y las apropien. Bueno, entonces en esta primera parte les he planteado eh, dos escenarios, ¿no? Ese en el que la ciudadanía, ese Nashmul que tiene muchas ideas, que puede generar procesos que atienden situaciones tan urgentes como el hambre, puede encontrar cierto tipo de barreras para llevar esto a la sostenibilidad y que el sector público, por ejemplo, apropie este tipo de estrategias y las haga sostenibles en el tiempo y permita que esto se replique en otros lugares atendiendo la necesidad, en este caso, del hambre. Y esa ciudadanía no solo tiene ideas, esa ciudadanía también en muchos casos no encuentra cómo llegar a ese sector público y demanda y exige y protesta y denuncia y toma acciones diversas
frente a las actitudes o las barreras, un poco estos candaditos que presenta el sector público para ingresar, para poder llegar a manifestar sus necesidades, sus solicitudes e inquietudes frente a lo que está pasando con esos recursos y con esas necesidades. Y por el otro lado, ese sector público también tiene una dificultad de poder llegar adecuadamente a esa ciudadanía, de comunicarse con esa ciudadanía, de atender las necesidades concretas que tiene. Parece que hay una lógica muy del sector público en la que esas estructuras rígidas y un poco acartonadas, en las que usualmente nos imaginamos ese sector y para quienes han sido funcionarios o funcionarias públicas que saben además hay como unas reglas y una cantidad de burocracias, yo también lo he vivido, impiden necesariamente o llegan tarde o no atienden con la mayor celeridad los problemas que la ciudadanía nos plantea o las soluciones de verdad no necesariamente se ajustan a lo que las comunidades o los territorios necesitan. Entonces tenemos como un doble bloqueo, el bloqueo de la ciudadanía hacia el sector público, pero también el bloqueo del sector público hacia la ciudadanía. ¿Y cómo romper esos bloqueos? ¿Cómo abrir esos candados que tenemos allí? Es la pregunta que más me inquieta a mí en los últimos años, cómo transformar esa relación entre la ciudadanía y lo público para el beneficio social. Bueno, hay varios ejemplos que podríamos dar. Hoy me voy a concentrar en solo algunos para mostrarles diferentes formas y proyectos en los que hemos venido trabajando. Hay una frase que me gusta mucho que habla de qué es la innovación un poco y es creatividad es pensar nuevas ideas e innovación es hacer cosas nuevas. Parte del proceso de innovación requiere entonces que experimentemos, que implementemos y que no la juguemos por intentarlo. Y intentarlo y experimentar y prototipar, que es un lenguaje muy típico de la innovación, es un poco más difícil en el sector público porque puede ser costoso, porque no necesariamente hay los recursos o porque de repente no hay la voluntad y por eso también reconocemos esas dificultades y esos retos, pero hemos venido superando y hemos encontrado cómo llevar este discurso y cómo llevar este mensaje a esos espacios en donde evidencian o encuentran la necesidad de innovar y no solo de ser creativos. Bueno, les quiero contar de don Leonel. Don Leonel es un señor que sufre de problemas renales. Renales, por si alguien no lo sabe, tiene que ver con los riñones. Y le encantan las plantas. Don Leonel considera entonces que la salud no son solo los medicamentos y no solo ir y tomar pastillas y esperar a que algún día tal vez su riñón mejore. No, él expande el concepto de salud. Él considera que la salud, como tal vez para muchos y muchas de nosotros, incluye también una muy buena alimentación, incluye también una buena forma de vida o estilo de vida, dormir bien, tener buenos hábitos. Y como le gustan tanto las plantas, él empezó a investigar y encontró algunas plantas que pueden ayudarle a esos enfermos como él, renales, que tienen estas deficiencias, que no encuentran necesariamente una solución en los tratamientos tradicionales, que sus seguros o sus EPS o las entidades prestadoras del servicio no les atienden con la mayor celeridad. Ese es un problema que sigue siendo uno de esos retos muy grandes a nivel mundial, como garantizar la salud. Pero además, nuevamente, expande esa lógica de la salud. Normalmente, en la medicina tradicional, el uso de las plantas y una dieta muy juiciosa y estricta no es el primer recetario que te da un médico. Entonces, él investiga y entonces crea este huerto, un huerto para enfermos renales. Y desde allí empieza un proceso de trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil, otros enfermos como él e incluso médicos que se interesan por esta investigación. Un momento. Y tenemos entonces un Nashmul, pero
un Nashmul que está atendiendo enfermos renales, es decir, un innovador que encuentra en los huertos y en la posibilidad de sembrar maneras de atender problemas de salud que las maneras tradicionales de atención no están resolviendo. Entonces, tenemos un innovador social que debería o podría tener un espacio en un servicio público como es el de la salud. Pero, ¿cómo pueden llegar este tipo de iniciativas como la de don Lionel a hacerse parte de eso que es lo público? ¿Cómo entonces romper ese candadito en el que la ciudadanía y lo público no pueden dialogar necesariamente por esas estructuras acartonadas y difíciles? Bueno, les quiero contar un proyecto en el que estuve trabajando el año pasado junto a diferentes entidades y que desde instituto estuvimos aportando allí y se llama TIPS Bogotá, Territorios de Innovación y Participación en Salud. La Secretaría de Salud de la ciudad, ay, perdón, estoy en un lugar muy seco y tengo un poco de dolor de garganta, qué pena. Em, Vuelvo. Entonces, la Secretaría de Salud de Bogotá, la capital de Colombia, identifican que en una ciudad de más de 10 millones de habitantes hay muchas estrategias, como la de don Leonel, que pueden apoyar y contribuir al sistema de salud. Entonces se preguntan, ¿cómo incluimos y financiamos este tipo de estrategias de salud comunitaria que apoyan la oferta oficial de salud, que favorecen a estas personas a las que no les podemos dar una solución inmediata, pero que además buscan ampliar el paradigma de lo que entendemos por salud? Bueno, imagínense lo innovador que es ya que una entidad como una Secretaría de Salud se haga ese tipo de preguntas. Entonces, en Tips Bogotá, lo que hicimos fue identificar a esos diferentes actores que participan en toda la ciudad, en las diferentes localidades de la ciudad, en ese sistema de salud y qué es lo que entienden por salud. Hubo jóvenes, mujeres, población LGBTI, indígenas, afro, en fin, buscamos la diversidad de las poblaciones y los liderazgos que representan a este sector en los diferentes territorios de la ciudad. Bogotá es una ciudad muy grande si no la conocen. Y desde allí y en conjunto con los actores institucionales, empezamos a identificar cuál era la visión y cuál era la manera o la herramienta por medio de la cual podían comunicarse y, por ejemplo, postular proyectos de salud comunitaria. De allí sale una estrategia territorial que tiene dos partes, una digital y una análoga. Es decir, que va a haber una plataforma en la que esas comunidades pueden comunicarse entre ellas y conocer sus proyectos, pero además poder postularse a formaciones y financiamiento para seguir procesos en los que su estrategia de salud comunitaria pueda tener un reconocimiento, uno, dos, un fortalecimiento y tres, una implementación con recursos de quien debería dar los recursos usualmente, que es el sector público, para garantizar, por ejemplo, el servicio a la salud de manera alternativa. Y la parte análoga, es decir, esa que no está en la pantalla. Bueno, las secretarías de salud y los prestadores de salud tienen oficinas y espacios de atención en diferentes lugares de la ciudad físicos y allí se busca entonces difundir esta estrategia digital, pero que también llegue y haya, como era, un poco como unos liderazgos o unas personas que guíen a otros que están en su mismo territorio a entrar a este círculo y a encontrar respuestas a sus necesidades de salud a través de este sistema. Es decir, que no solo va a ser una plataforma andante por ahí en la web, sino que va a tener aliados en los territorios, personas que se comprometen con este tipo de iniciativas para difundirlo en sus comunidades y que la plataforma tenga esas entradas y esa interacción que necesita. Bueno, ahora quiero que revisemos este ejemplo. El Consejo de la Ciudad de Bogotá es como lo que ejerce el control político dentro de ese distrito, dentro de ese territorio, y que está permanentemente revisando los proyectos que presenta la alcaldía para aprobarlos o no aprobarlos. Es decir, que es un poco como los congresos en los países, pero a nivel del distrito, de la ciudad. Resulta que si nos ponemos a revisar qué piensa la ciudadanía sobre esa gestión de ese consejo, volvamos a nuestra
imagen de ciudadanía, sector público y los candaditos. Ahora es ese sector público que no encuentra una buena respuesta de parte de esa ciudadanía. Podemos ver que la mayoría de la percepción está en los niveles de regular y mala. Más del 80% se está ubicando en ese sector. Y entonces el Consejo de la Ciudad dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la ciudadanía tenga esta percepción del consejo y de hecho no sabe qué es el consejo? Es muy lejana la figura del consejo. Usualmente estamos muy enfocados en ver qué hace o qué no hace la alcaldía, pero no sabemos que hay un ente de control, que hay alguien que garantiza de alguna manera que ocurran o no ocurran las cosas y que tiene la posibilidad de aprobar o desaprobar la agenda estratégica de la alcaldía. Y entonces se preguntaban por qué tenemos esta mala imagen, cómo podemos mejorarla, cómo podemos mejorar nuestra relación con esa ciudadanía. Y ahí entonces nace un proyecto que se llama Demolab, un laboratorio de innovación del Consejo Abierto, que es un poco esta lógica en la que está basada esta organización en la que trabajo, que es Instituto, y es justamente abrir, transformar esa institución que es el Consejo para acercarlo, para hacerlo más accesible a la ciudadanía y que efectivamente esa ciudadanía pueda guiar o incidir en la agenda de quienes toman las decisiones más importantes de nuestra ciudad. Bueno, resulta que el consejo no solo tiene un proyecto, sino que dijo, vamos a crear un laboratorio, es decir, cambia su estructura cartonada, cambia su manera de entender las cosas y de sus maneras de relacionarse con la ciudadanía y decide invertir en experimentar y en probar nuevos modelos para acercarse a esos ciudadanos que, como acabamos de ver, tienen una muy mala percepción e imagen de su gestión. Pues resulta que este laboratorio está en su tercer año de implementación y ha logrado que en una corporación pública como esta, en la que la participación de la ciudadanía era minoritaria o casi nula porque no había procesos masivos ni conocidos de participación. Yo de verdad que antes de entrar acá no tenía ni idea de lo que hacía el consejo y eso que tengo este tipo de intereses, eh, hoy en día tenga números alrededor de 3.300 participantes en sus diferentes estrategias. Cuando tuvimos paro nacional, para quienes están en Colombia sabrán, pero para quienes no, sabemos que desde el 2018 en Latinoamérica han venido unos procesos de estallido social o movilizaciones masivas sociales. Colombia no fue la excepción y el año pasado tuvimos, a inicio del año, una gran movilización que se extendió por varios meses. El Consejo, en su lógica de transformación y de acercamiento a la ciudadanía, decidió trasladar el escenario usual de sesión, es decir, donde se debaten y se escuchan entre los diferentes concejales que además son electos por voto popular, a la calle, a los lugares de concentración social, a darle el micrófono a la ciudadanía y a entender y caracterizar esas solicitudes y esos reclamos. Ahí estuvo el Demolab, poniendo esa metodología, dando una línea técnica de cómo realizar este tipo de ejercicios, porque la participación no es solo poner a la gente a hablar y que nada pase luego. Y si no me gusta hablar y si de repente no tengo la capacidad de hablar, ¿qué hago? Bueno, teníamos diferentes métodos de participación en paralelo en el espacio y estuvimos entonces en la labor de sistematizar, analizar este tipo de recomendaciones y generar pues, de solicitudes o demandas de la ciudadanía y generar recomendaciones para los diferentes niveles de poder que hay en el país, tanto a nivel distrital como a nivel nacional y en específico para el Consejo. Y así podemos dar más ejemplos sobre cómo este laboratorio ha venido abriendo campo y espacio para que los ciudadanos entren a la toma de decisión. Les puedo contar otra más, por ejemplo, y es consejo a la casa. Como estábamos virtuales, encerrados, decidimos que era una buena posibilidad en este laboratorio implementar una estrategia que fuera desde casa, donde la ciudadanía pudiera conectarse
con concejales directamente en una llamada como esta que estamos teniendo y a partir de un proceso previo de selección de temáticas y de formación y de identificación de las agendas estratégicas de la ciudad, pudieran aportar a los debates que iban a tener los concejales desde sus perspectivas, desde sus conocimientos, porque al final esos ciudadanos son los más expertos en los temas que habla la ciudad, pues porque son quienes viven y sienten y sufren las cosas que pasan en la ciudad y generarán entonces esos insumos y esas deliberaciones, esa conversación con esos concejales para que ellos de repente tomaran nuevas posiciones, generaran compromisos o cambiaran sus agendas en lógica de lo que la ciudadanía les estaba proponiendo y ellos no sabían. Este ejercicio lo hemos hecho 2 veces. Hay otro ejemplo interesante en relación con lo que les contaba de Obamacare y que responde también a esta pregunta. Después de todo ese lío de implementar una estrategia que costaba 100 millones y luego 840 millones, Obama se da cuenta que el problema era estructural y es que ese estado no estaba preparado para atender cambios en la lógica digital en la que ahora nuestra sociedad se mueve. Esa sociedad que se mueve muy rápido y que es cambiante frente a un Estado que es acartonado y burocrático. Y entonces la innovación institucional, esa innovación pública que hace en ese momento el presidente Obama, es decir, no nos puede volver a pasar esto, no puede ser que esto sea un error de planificación. Entonces crea el departamento, a ver si me acuerdo, US Digital Service, y es un departamento encargado de ayudar técnicamente a esas dependencias del Estado que quieren implementar este tipo de estrategias como plataformas virtuales, como la que acabamos de ver de Tips, para que lo hagan de la manera adecuada, con el menor gasto y de la mayor eficiencia posible. Bueno, aquí va, eh, esta imagen no es tan diciente tal vez, pero muchas veces en el sector público ocurre que pensamos que todas y todos los que están ahí dentro son como esos bombillos azules, como que no se les encienden las ideas, como que todos están cumpliendo con su labor y nos hemos seguramente topado muchas veces en la vida con esos funcionarios que solo nos repiten ese diálogo que parece que tienen escrito un guión en el computador cuando le preguntas algo a alguien o tienes la necesidad de eh, una respuesta frente a una situación pública que te compete. Pero no, en este proceso y en este camino que ha sido la innovación pública desde Instituto, hemos identificado, y no solo desde Instituto, hay muchas más organizaciones que trabajan con nosotros en esto, hemos identificado esos bombillos amarillos, esos funcionarios que quieren innovar, tienen ideas de cómo innovar, tienen además ideas que pueden y saben cómo implementar porque nadie mejor que conozca ese sector que ellos y que pueda pensar en nuevas ideas y nuevas formas para hacer eso que estamos haciendo de diferente manera. Entonces, ¿cómo potenciamos a esos bombillos amarillos y cómo contagiamos a esos azules de esas ideas del amarillo? Bueno, ahí estuvimos pensándolo, hay muchos ejemplos a nivel internacional de este tipo de estrategias y diseñamos entonces un kit, se llama AGA. AGA es un kit de herramientas aplicadas para el gobierno abierto. Y entonces, en este proceso, que es un recurso que incluye ejemplos, pasos, metodologías, contexto digamos, conceptual de cada uno de los elementos y de los pilares del gobierno abierto, el funcionario o el servidor público va a poder aprender a utilizar estas diferentes herramientas para su contexto y plantear soluciones y propuestas que puedan ser efectivas y que se ajusten a las necesidades que tiene. Así que este toolkit lo hemos venido implementando y socializando en diferentes espacios. Hemos hecho talleres en diferentes departamentos y ciudades de Colombia y en este momento justamente lo estamos actualizando para que tengamos cada vez más actualizado, perdón la redundancia, y como más concreta la información. Hemos venido aprendiendo entonces a cómo formar a esos que tienen la capacidad, además el deber, creemos nosotros, de innovar y de pensarse en nuevas formas en lo público, que son esos que trabajan ahí, los servidores públicos. Entonces, les he dado 3 ejemplos, uno en donde podemos evidenciar
esa interacción o esa facilidad en la que la Secretaría de Salud permite y abre sus puertas, ¿cierto? Para que esos innovadores sociales dejen de encontrar barreras de entrada y puedan encontrar recursos, formaciones y otras cosas. También hemos visto el del laboratorio del consejo, donde es la institución la que decide transformarse y cambiar. Y tenemos esta otra que fortalece las capacidades de quienes están dentro de los sectores públicos para que tengan las capacidades necesarias para innovar. Quisiera entonces que se lleven en este espacio algunos key points de la innovación en lo público, que no necesariamente están muy lejos de esos que están en la innovación social. Y es, uno, la coconstrucción como herramienta base. No podremos hacer nada sin tener a esos diferentes actores. Muchas veces parece que la innovación pública se hace en lo público y no. Tenemos siempre que involucrar a esos actores con los que trabajamos, para quienes trabajamos en lo público, es decir, esos usuarios finales, esos actores a los que impacta, beneficia, afecta la ciudadanía. De la misma manera, invito a aquellos que están en esa innovación social más fuera de lo público a que vinculen a esos actores públicos, a que les enseñen cómo pueden estar y participar de sus procesos. Pasa mucho y ya lo he visto en otros laboratorios de diseño social y cosas por el estilo, que plantean soluciones maravillosas y luego se preguntan, ¿y quién financia eso? ¿Y quién nos da los permisos? ¿Y cómo lo podemos poner en la ciudad, por ejemplo, cuando son intervenciones físicas del espacio, que pasa muchísimo? Bueno, tenían que haber dialogado con los actores públicos y se estanca el proyecto. La co-construcción como primera base. La experimentación y la prototipación es costoso. Busquemos las maneras de que tengamos experimentos y prototipos y una identificación adecuada de riesgos para la planificación y que minimicemos esos costos, pero es clave que demos el paso. Si estás en una entidad del sector público y si tienes ideas, busca las maneras, busca los recursos, contáctate con otras organizaciones o con otros dependencias en muchos lugares del mundo y en Colombia particularmente. Hay departamentos de innovación en el nivel nacional que cada vez más se van creando en el nivel territorial, municipal, entre otros. Busca elementos porque la innovación es tendencia y tenemos que también aprovecharnos de eso para sacar las ideas. Clave formarse, entender hacia qué queremos innovar y cómo queremos innovar y las posibilidades que tenemos reales de hacerlo. La formación no solo implica eh, tomar cursos y saber cuáles son esos pilares del gobierno abierto, de la innovación pública. Al contrario, también se trata de formarse sobre esos problemas y esos retos que tienes en tu contexto, saber y conocer entonces cómo qué otras soluciones se han presentado en el mundo o en tu contexto o en tu ciudad o en tu país, pero también formarte sobre quién toma las decisiones y qué actores están partícipes dentro de ese proceso. Y siempre participar. Participar es un elemento fundamental dentro de esa innovación y es no tener miedo, digamos, y esto sí muy enfocado en la innovación pública, no tener miedo a encontrar los espacios de participación que abre el sector público, porque además, en la mayoría de casos, eh, es más o menos obligatorio que tengan participación ciudadana. Cómo ocupar esos espacios, cómo llenar esos espacios de participación con nuevas ideas, porque así como ocurrió el laboratorio del consejo, así como ocurrió esta estrategia del sistema de salud, es porque alguien llegó y ocupó ese espacio que nadie estaba llenando y puso una idea que le financiaron. Bueno, esto era un poco lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si ¿hay algún tipo de pregunta, mm, o comentario? Ahí estoy viendo el chat. No había podido ver el chat, perdón, porque estaba proyectando. Eh, ¿Cómo pueden, dice Alfonso, cómo pueden los ciudadanos hacerse cargo de los asuntos públicos sin necesidad de partidos políticos? Es decir, con una democracia directa. ¿Es posible o simplemente utópico? Bueno, Alfonso, depende de qué tipo de asunto público estemos hablando. Hay cosas que en una primera medida o en un corto plazo pueden funcionar. Por ejemplo, en un barrio no había acueducto en Bogotá, en un barrio, eh, digamos, como informal.
Y entonces se contactaron con arquitectos de una universidad que estaban interesados en arquitectura social y buscaron las maneras de implementar un acueducto un poco rústico, pero funcional, práctico. Yo como ingeniera, pues siempre apelo por lo práctico y lo que funciona. Y lograron solucionar ese problema. Sin embargo, el saneamiento, el depósito de aguas negras, entre otros, empezaron a afectar eventualmente a esa población porque como encontraste una solución temporal, más atractivo se hizo el lugar para otras personas que quisieron llegar allí y superó la capacidad del sistema. Entonces, sé que es difícil, sé que es complejo, sobre todo por los partidos políticos y por esa voluntad política. Yo sufro constantemente con eso y me ha tocado hacerme el trabajo de eh, manejar ese lenguaje también. Pero al final, ningún partido político va a estar en contra de las soluciones. Bueno, en contextos autoritarios tal vez sí, pero en general no van a estar en contra de las soluciones que benefician a la gente. Recuerden que el actor político en todo caso busca los votos y busca las intenciones de beneficiar, así no sea voluntario, eh, a esos que pueden ser sus votantes. Así que mi consejo es, Alfonso, crea, crea estructuras innovadoras y protégelas de esos cambios políticos o de esas voluntades políticas, blíndalas de alguna manera en tu contexto o foméntalas y visibilízalas para que sea muy difícil al actor político decir que no. Pero experimenta y hazle y también intenta cómo entender o encuentra un buen aliado que sepa hablar ese lenguaje político. Yo tengo que trabajar con muchos partidos políticos, así no crea en todas sus mm, no sé, ideologías, porque es necesario para poder entrar y abrir esa institución. Julio Cárdenas, en Perú se han establecido varios espacios de consulta y participación, pero finalmente las entidades de autoridades no lo consideran y no los toman en cuenta. Bueno, Julio, eso que tú dices es un poco la instrumentalización de la participación y también tienen todo que ver con la no incidencia de la participación. Participar es un proceso importante, pero cómo hacer incidente, es decir, efectivamente que eso que se participa ocurra algo, bueno, ahí es donde la demanda ciudadana tiene que ser muy importante. Muchas veces y en la democracia representativa y participativa, ¿están escuchando bien? Bueno, creo que sí. Ah, ok, ya, perfecto. Entonces, seguía con Julio. Em, es difícil encontrar esa incidencia y esa es como una de esas luchas en las que estamos quienes trabajamos en esto y es muy popular entre los políticos hacer procesos de participación y mostrarse cercanos, condescendientes con quienes están tratando de participar e involucrarse en eso político. Al final, nuevamente, buscan entonces tener esa retribución en votos. Pero ahí es cuando la ciudadanía no solo debe tener esa lógica de participé, entonces ya me involucré en lo público, sino también cómo entonces em, yo como ciudadano, como actor político dentro de este proceso, exijo y hago veeduría. Y si no me cumples y si no lo tuviste en cuenta, por favor justifícame por qué no está ocurriendo o cómo visibilizo eso y cómo hago visible ante esos otros y esa opinión pública que no estás cumpliendo ese compromiso o el efectivo solicitud o requisito que hiciste en esa participación. Por eso, ese último elemento, ese último key point que estaba planteando ahí es participar es muy importante porque genera ya un hecho político, ¿no? Abren espacios que luego no sirven para nada. Si abres el espacio y te gastas los recursos públicos en abrir ese espacio, que sirva para algo o justifícame por qué no sirvió para nada. Y ahí es ese siguiente paso de compromiso que nos toca tener como ciudadanos y ciudadanas. Em, sí, de acuerdo con Julio, hay muchos atornillados allí. Eh, se ve muy difícil emprender estas ideas cuando vemos que la corrupción está tan arraigada, de acuerdo. Y ese es otro elemento
que en este momento, además en mi país y que lleva muchos años y en Latinoamérica es muy evidente y sale a flote como la corrupción, digamos, gasta mucho de ese dinero. Em, y nuevamente creo que dentro de esos elementos y pensando en los pilares de gobierno abierto, tanto la rendición de cuentas como esa responsabilidad de no entregar el poder porque votamos y entonces esa persona tiene el poder, sino cómo somos veedores de ese poder y cómo le hacemos y le exigimos a ese poder que responda por esas eh, promesas, compromisos o propuestas, se hace tan necesario. Sé que suena a veces utópico, pero ¿cómo entonces nos inventamos maneras más innovadoras de que eso ocurra y menos desgastantes también para nosotros como ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo entonces podemos pensarnos herramientas, plataformas, eventos, organizaciones, reuniones o chats en donde estamos pendientes y estamos dando nuestra opinión, participando y estando activos dentro de ese gobierno? Ese es uno de esos grandes retos y bueno, de repente cuando terminemos la actualización de AGA, que pronto esperamos esté funcionando y en línea, pueden ver varios ejemplos a nivel mundial de cómo esa rendición de cuentas, por ejemplo, se ha transformado en otros lugares del mundo y en otros contextos. Y de repente puede darles nuevas ideas para que lo hagan y no suene tan utópico porque sé que a veces es desgastante y desilusionante, pero tenemos que intentarlo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Me ha encantado leerles y compartirles esto el día de hoy. Me alegra muchísimo haber estado en este espacio. Gracias a los organizadores por la invitación.